En aquel tiempo, Pedro se acercó Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda de su maestro. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos, yo que he sido muy crítico con Padre Carlos Ariel, con Padre Carlos Prieto sobre las largas homilías, ahorita me toca a mí hacer control de mi capacidad de economía de discurso. En este 24º domingo del tiempo ordinario, las lecturas propuestas en este día hacen un recorrido alrededor de un tema que es muy recurrente en la moral o en la doctrina de la Iglesia Católica, que es que el hecho de hacer el bien y el mal es un comportamiento que hace parte de una cadena relacional que va desde yo, Dios y a los hermanos. O sea, no hay nada que hagamos que no tenga una ramificación con mi relación con Dios y con los hermanos. Yo no sé si hasta aquí me hago entender. ¿Sí? Ok. Yo pasaría luego para la segunda lectura. La segunda lectura a mí me parece que da la fórmula de todas las 3 lecturas que estamos leyendo hoy. Que dice la segunda lectura. Angélica, por favor, léame la segunda lectura.
Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Gracias, Angélica. Entonces, están, digamos, apuntadas los 3 puntos de relación que a nosotros como cristianos nos toca en nuestro comportamiento personal con Dios y con la comunidad, o sea, con los hermanos. No hay nada que hagamos como cristiano, como bautizado, que no tenga ramificación con el bien de nuestro hermano o con el mal de nuestro hermano. Hay una triangulación relacional, o sea, es una cadena que va, yo, mi hermano y Dios. Bueno, hay ciertas personas que están más inteligentes do que Dios, que piensan que no, los hermanos no valen mi relación con Dios. No, esa es una ecuación errada. Toda nuestra relación tiene una ramificación tripla: Dios, yo y los hermanos. O sea, los hermanos, Dios y yo. Que no nos olvidemos de esto, porque he dicho que trata toda esta propuesta de lectura de este domingo, y que después, bueno, nos permitirá hablar del perdón. Pasemos para la fórmula de esta fórmula de la segunda lectura. Pasémosla de esta fórmula para lo que dice la primera lectura. ¿Qué dice la primera lectura? Rencor e ira también son detestables, el pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Rancor y ustedes que son buenos cristianos ya sabrán que aquí hay una cosa que hace parte de los pecados capitales. ¿Cuál es? La ira. Si el Señor le llama abominable, no es por ser abominable como tal, es porque es un pecado capital. ¿Qué es un pecado capital? Es la puerta por donde entra el mal. Se dice capital. Capital es un término latino que significa capiti, que es cabeza. O sea, la cabeza es, digamos, el motor del cuerpo. Entonces, es un pecado capital, así es la puerta donde entran todos los pecados. Todos los pecados. Por eso es que el Señor le llama abominable. La ira y el rencor. Ira y rencor. La verdad, el rencor es la hermana de la ira. ¿Ok? Es la misma cosa. Es en términos de intensidad. Una persona con ira es una persona rencorosa. ¿Sí? Y lo que llama atención es que el Señor se vengará de estas personas. ¿Y ustedes creen realmente que el Señor se venga de las personas? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Es que yo escucho a menudo gente decir, Dios castiga. ¿Es que Dios castiga? Dios es compasivo, Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Que Dios va a vengarse. No, la verdad no es la venganza de Dios, es la venganza de nuestros propios actos. Si ustedes hacen alguna cosa de bueno, de ahí resulta que buenas cosas. Si usted hace cosas malas, de ahí resulta que esa es la lógica de eso, porque Dios no tiene necesidad de vengarse. Dios es mayor que ustedes, entonces ustedes son muy chiquitos para que Dios se ponga en pelea con ustedes. Esa es la lógica. O sea, todo lo que hacemos de bien tiene una ramificación exterior, y todo lo que hacemos de mal tiene una ramificación exterior. La relación está, digamos, lineal entre yo y mis hermanos no existe entre cristianos. Primero, yo, Dios y los hermanos. Es triangular. Tú no puedes agradar a Dios si no agradas a los hermanos. Es imposible.
Y como les dije hace rato, hay gente que es muy inteligente que piensa, no, la señora esta que se iba a confesar a decir, mira padre, siempre el mismo pecado. Los hermanos de mi comunidad son realmente difíciles. 2, 3 veces en la cuarta confesión a la señora llegó y le decía al padre, y el padre le dice, mira, se me hace raro que no has nombrado este pecado que siempre nombras de tus hermanos. Y que la señora dice, no padre, yo he resuelto este problema. ¿Y cómo lo has resuelto? Ya no les hablo. Y ya no les hablo, yo resuelto ese problema. Pero esto, como digo, en nuestra doctrina cristiana es la falsificación de la ecuación. Ahí falta una variante, que es los hermanos. No se olvidemos, yo, Dios, y si tú sacas de la ecuación los hermanos, es una ecuación falsa. Y no les hablo. No, yo no les hablo, yo he resuelto el problema. Eso es falso. No sé si me hago entender. ¿Sí? Ok. Entonces, como digo, y en estos pecados abominables, y llaman-se pecados porque aquí hemos hablado mucho de pecado. Ahora, hablar del pecado está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de pecado. Cuando yo pregunto a los cristianos qué es un pecado, son raros, son capaces de articularme, digamos, de manera creíble y doctrinal, que es un pecado. La ira y la venganza, aquí que se dice, ¿cuántos pecados fueron nombrados aquí en la primera lectura? Ira y ¿qué? Rencor. Ira y rencor. Ok. La ira y el rencor es una cosa que se llama en la doctrina y moral de la iglesia actos humanos. Hay en la doctrina moral de la iglesia 2 tipos de actos: actos humanos y actos del hombre. ¿Ok? Los actos humanos son los actos que son hechos conscientemente y racionalmente. Los actos humanos y actos ¿y qué? Del hombre. Los actos del hombre son los actos hechos involuntariamente. Los actos hechos involuntariamente no pueden constituir motivo de pecado. Son los actos que se hacen inteligente y voluntariamente. El rencor es una decisión. El rencor es una decisión. Si tú decides no odiar a alguien, no vas a hacerlo. Es porque hay personas que son profesionales de odiar a gente, ¿no? Y yo no voy a perdonar, yo tengo que seguir. O sea, esta capacidad de perdonar no está en su menú de fe, no está en su menú espiritual. Entonces, eso es un pecado. Eso es un pecado. Y el Señor, inteligente que es, empezó a hacer un negocio moral con nosotros. Tus pecados solo te son perdonados si tú eres capaz de perdonar los pecados de los hermanos. Antes que pase por mí, va a reconciliarte con tu hermano. Es lo que dice el Evangelio. ¿Y cuál es la última parte del Evangelio? También le dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte. No, eso no es. Disculpe. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es bueno el negocio ese del Señor. Es buen negocio. Que ustedes por favor cesen de venir acá a pedirme perdón si ustedes no son capaces de perdonar a su. Pero el Señor en su inteligencia le agrega una otra variante: el perdón de 7 veces 7. O sea, el perdón incondicional. Ahí llegamos a la parte más difícil. El perdón incondicional.
Se les pide a los cristianos católicos el perdón incondicional. La fulanita que dice, no, fray, no, ella tiene que venir a pedirme perdón a mí. Yo digo, ¿eso no es cristiano? ¿Eso no es cristiano? Lo cristiano es que tú, aunque sea la persona ofendida, vayas y hable con ella y arregle la cosa con ella. Mira, es verdad que me ofendiste, pero yo ya he resuelto el problema conmigo y con Dios. Si tú estás dispuesta, bueno, pasamos a otra cosa. Eso es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de un cristiano. Entonces, todos los cristianos que no hacen esto está haciendo todo, pero menos lo que Dios nos pide. Es verdad que el perdón no es fácil. Yo entiendo, no es de manera ligera que les comparto esto, pero también el perdón es un acto de gracia. Usted tiene que pedir a Dios esta gracia. Usted tiene que pedir a Dios esta gracia. Yo entiendo que no es fácil. A una persona que te ha hecho mal sin ningún motivo, no es fácil a perdonar. Lo entiendo, nosotros somos humanos. Pero nosotros también tenemos otra herramienta, que es la herramienta de la oración. Para que le pidamos a Dios la gracia del perdón. Yo no sé si ya hice 30 minutos, pero voy a parar aquí. Bueno, que le pidamos a Dios que nos ayude a sacar de nuestra marcha espiritual todo que es puerta y ventana para el pecado. Y que agregue en nosotros la gracia de su Espíritu Santo, que seamos cada vez más propensos a perdonar. Y que así glorifiquemos su santo nombre. Amén. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. ¿Se van, chicos?